Ya, muy bien. Buenos días. Gracias por la invitación para estar acá frente a ustedes para eh, conversar sobre un tema que por lo demás es siempre actual, ¿no? Desde que la sociedad existe, es un tema palpitante, moderno, que siempre admite lecturas, por lo general eufemísticas, que esconden el problema. No obstante, el problema siempre está presente. Mi tema es los mecanismos o medios de corrupción. El donativo, la dádiva, las ventajas, la promesa, el beneficio. Pero antes de ello, yo creo que es bueno hacer algunos previos, algunas cuestiones generales de importancia sobre el tema de la corrupción. Primero, digamos que es un comportamiento humano que lo tenemos todos adentro como una posibilidad, como una tendencia. No hay ser humano que sea refractario a la corrupción. Es una cosa que lo tenemos metidos todos, desde el más humilde hasta la persona más encumbrada. Es como la agresividad, forma parte de nuestra estructura humana. Si los humanos no hubieran sido corruptos, obviamente ya todos estaríamos en el reino de Dios. ¿Por qué es que estamos acá en la tierra? Porque de acuerdo a las leyendas hinduistas, necesitamos perfeccionarnos, ¿no? El ser agresivo, violento, corrupto, necesita pasar por varias encarnaciones o reencarnaciones para poder ascender al nirvana y estar sentado frente a Dios, dice la filosofía hinduista. La cristiana dice, bueno, somos pecadores porque nuestros padres lo fueron, ¿no? La corrupción es un tema muy propio de nosotros. Si el ser humano no hubiera sido agresivo, el Homo sapiens no sería especie dominante. Nosotros, los Homo sapiens, yo creo que debo ser un neandertal, ¿eh? Pero bueno, los Homo sapiens logramos ser especie dominante porque acabamos a los otros homínidos, al hombre de neandertal, por ejemplo, que era un hombre con capacidad cerebral más alta que la nuestra. Su cerebro medía cerca de 1.600 gramos. El nuestro es 1.340, 1.4. Era más inteligente que nosotros, pero probablemente no tan astuto como el perverso Homo sapiens, del cual todos hemos heredado esas facultades. Por lo tanto, cuando hablemos de corrupción, hay que tomar en cuenta que es algo que lo tenemos adentro todos. Nadie nos salvamos, todos podemos ser corrompibles. Depende, como dice Platón en su República, de dos circunstancias básicas. ¿Qué es lo que tengamos adentro? ¿Qué es lo que traigamos adentro? ¿Qué heredamos de nuestros padres? ¿Y qué se nos presenta en la sociedad? Entonces la corrupción es un problema de predisposición y también de circunstancias específicas que nos toque vivir. Si nos toca vivir circunstancias virtuosas o si nos toca vivir circunstancias de desorden, de caos, donde lo que observamos es de que a través de los actos de corrupción ascendemos, logramos puestos, a través de los actos de corrupción podemos adquirir estatus, es obvio que las prácticas corruptas se manifestarán con mayor incidencia. Reconozco que existen personas que son especialmente refractarias a las conductas corruptoras. Hay un 5% de personas que se puede decir no ceden a la corrupción. Es ese 5% que la humanidad necesita para desplegarse, para desarrollarse. Es ese 5% que la administración pública requiere de personas idóneas, correctas, pero es un 5%. Es algo parecido a lo que señalan los paleoantropólogos y los neurólogos, que nosotros necesitamos un 3% de racionalidad. El resto es emotividad, impulso. Y el ser humano es básicamente emocional, impulsivo, instintivo. La racionalidad lo tenemos en pequeña cantidad. Es que no necesitamos más racionalidad. Sería terrible que todos fuéramos hombres pensantes, reflexivos, correctos, que nada lo hagamos o muy poco hagamos dependiendo de la pasión, de la emoción. El ser humano es básicamente emotivo, instintivo. Ese 3 o 5% de racionalidad es suficiente. Al igual que las administraciones públicas no necesitan tanta gente capacitada, basta un 5%, con eso funciona la administración pública. Entonces, quedemos en concreto que la corrupción es una conducta humana muy propia de nosotros, y no solo de nosotros, sino también de los mamíferos superiores. Es más, yo me atrevo a decir que no solo de los mamíferos superiores, que está presente en amplios sectores de los comportamientos animales.
A ver, veamos a un simio pequeño, a un monito, ¿no? Que está comiendo su plátano alegremente, ¿no? Y vamos a observar que en su alrededor hay otros que lo están mirando, ¿no? Que están mirando que se descuide. En algún momento el monito que está comiendo su plátano mira a un costado y ahí aprovecha el que está a su lado para quitarle el plátano y se va y se lo come antes de que lo intervenga. ¿Esa es una conducta corrupta? Sí. Eso se llama inescrupulosidad. ¿Ah? Miren a sus perritos, tan cariñosos, tan instintivos, ¿no? Poco racionales, tan instintivos. Se les da su porción a cada uno, son hermanos los dos, en un cuenco a cada uno, en un plato. El primero acaba más rápidamente y mira que el otro todavía no acaba su alimento. ¿Qué es lo que hace? Le dice, no, hermano, continúa, por favor, hay que respetar tus derechos. ¿Qué hace el otro perrito? De inmediato lo codea a su hermano y se acaba la ración que no era para él. ¿Eso qué se llama? Se llama inescrupulosidad. Y la inescrupulosidad es la base para los actos de corrupción. Inescrupulosidad significa yo logro lo que quiero bajo cualquier circunstancia, no me interesa nada, Señor. Si doy dinero, si causo lesión, si mato a mi familia, yo me apodero del dinero de la herencia. Eso es inescrupulosidad y eso lo tenemos los seres humanos, la gran mayoría. Obviamente que hay un sector que no es así. 2. La corrupción. Les traigo a colusión lo que sucedía en Grecia, por ejemplo, ¿no? Grecia, como ustedes saben, fue el primer escenario histórico en el cual se desenvolvieron democracias. Pero Grecia también fue un país en el que hubo un conjunto de estados en los que la corrupción se desarrolló con gran despliegue. Vamos a ver, ojalá que me acuerde, traje anotado por acá el nombre del autor, pero ya se me fue. Espérense, no se desesperen. Vamos a ver. Como sabemos, en Grecia, Esparta era el país estrella, ¿no? Esparta, los espartanos eran muy firmes, incorruptibles. Pero cuando los espartanos salían de su estado, de su ciudad polis, estaban en Jonia, estaban por ejemplo, en Corinto, en Atenas, se convertían súbitamente en personas muy negociables, muy dadas a aceptar cosas por medio de actos de corrupción. En el año 499, Jonia, que era un estado griego que pertenece actualmente a Turquía, a la Turquía occidental, era un estado que estaba dominado por los persas. Y el tirano de Jonia, frente a esa situación, intenta rebelarse porque los persas establecen muchos tributos, oprimen al pueblo jonio. Entonces él va donde Esparta, el tirano de Jonia. Tiranos se llamaban a los gobernantes en esas épocas. Y él, en el viaje que hace a Esparta y a las demás ciudades griegas que eran libres, los historiadores señalan que él llevaba su oratoria, sus buenas razones, pero él también llevaba cajas llenas de oro para tratar de convencerlo con el dinero cuando no se podía hacerlo con los argumentos. Y se señala que en muchos de los casos algunos gobernantes griegos obviamente se opusieron a que le entregaran dinero, pero otros dieron su apoyo a Jonia en su lucha contra Persia a cambio de la cantidad de dinero, del oro, de los doblones que este señor tirano les regalaba. Entonces, de modo tal que el tema de la corrupción es un tema recurrente en la historia. Sócrates, en su libro La República, en el libro 2 de La República, lo recomiendo que lo lean, yo lo leí, bueno, pues como todos nosotros probablemente en la secundaria, ¿no? Él habla de la lucha entre el vicio y la virtud. Recordemos que Sócrates vivió en el siglo V antes de Cristo y Platón, cuando escribe La República, lo hace en el año 380. Esos años han sido periodificados. Y Platón, en el libro 2 de La República, dice que en la lucha entre el vicio y la virtud casi siempre gana el vicio. Y en los diálogos que tiene con Glaucón y con Trasímaco, sus discípulos, se preguntan por qué. Llegan a la conclusión de que el vicio es mucho más fácil, da más resultados, te provee de más fama, te da más gloria. En cambio, la virtud es demasiado trabajo. La virtud exige esfuerzo, exige control. Por lo tanto, los seres humanos más tienden al vicio que a la virtud porque es más inmediata, da más respuestas, logra más fácilmente puestos, dinero, fama, políticos.
Y Platón dice también algo interesante. En la lucha contra el vicio, la palabra corrupción no se conocía en esas épocas, en la lucha contra el vicio, generalmente el que lidera esos vicios es la persona más viciosa, es la persona más corrupta. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que no se fijen en él y el pueblo, el demos, fije su atención en aquellos a los cuales el mayor vicioso señala, de forma tal que él permanece a través de la historia como gobernante, como un tipo digno, y así se lo recuerda. Lo que señala Platón en su libro segundo de la República es fenomenal. Yo lo leí cuando estábamos en épocas muy fuertes de corrupción en el Perú y dije, caramba, este Platón es tan actual, habla tantas cosas tan ciertas que sus análisis casi siempre son como si hubieran sido escritos para nosotros y para otros países. Hay un autor que se llama Francisco de Quevedo y Villegas, que ustedes también lo han escuchado y lo han leído, ¿verdad? Francisco de Quevedo y Villegas fue un escritor español del siglo XVII y él escribió una romancilla que se llama, ¿se acuerdan? Ande yo caliente y ríase la gente, ¿no? Y él acá en este trabajo señala que el dinero tiene un poder inmenso para doblegar voluntades, que el dinero levanta a la persona más humilde y le coloca frente al rey, que el dinero es aquello que te posibilita cambiar de dignidades. Y la búsqueda del dinero obviamente es una fuerza muy poderosa en los seres humanos. Incluso señala que al ladronzuelo, a la persona sin poder, le espera la horca. En cambio, al hombre que se hizo de dinero a través de actos de corrupción, le espera la gloria, la fama, si es que no cae en desgracia, obviamente. Porque si cae en desgracia, todo el mundo se aparta de aquella persona a la cual acudimos para lograr puestos, lograr trabajos, etc. Bien, dicho sea esto, vayamos a nuestro objetivo. La corrupción es una conducta humana en la cual todos podemos incurrir, frente a la cual hay que establecer políticas de control, de autocontrol, sabiendo bien que nadie puede ceder a la fuerza de $1.000.000, por ejemplo. ¿Quién le diría no a $1.000.000 siendo uno funcionario o servidor público? Bastante difícil. Pongámonos en la situación de nuestros funcionarios, de los funcionarios que trabajan en las alcaldías, en los gobiernos regionales, que ganan 3.000, 4.000 soles, que eso obviamente todos sabemos no va a alcanzar para las necesidades de la familia, que le coloquen $100.000, $1.000.000 para una obra, para una construcción. El efecto es devastador en la conciencia de las personas correctas, ¿verdad? Hay que dar vueltas y vueltas, analizar costo-beneficio. ¿Qué me puede traer esto, no? ¿Qué de negativo me va a traer a mí y a la familia? Uno tiene que ejercer control sobre el poder disuasivo de doblegar la voluntad que tiene los actos de corrupción. Por lo tanto, la primera tarea es esa, controlar. Someter a control nuestras tendencias normales a los actos de corrupción. Lo que pasa es que cuando las personas llegan al poder, por lo general, su personalidad cambia, ¿verdad? Se vuelven infalibles, consideran que siempre van a estar en el poder, les coge la enfermedad que se llama de la eternidad, siempre voy a estar aquí, cuando obviamente no se dan cuenta o no logran admitir de que es muy frágil el ejercicio del poder y que todo es pasajero. Pero cuando uno está en el poder, obviamente su personalidad se cambia. Suceden lo que se llaman las patologías del poder. Entonces, en el tema de corrupción, conducta humana generalizada, 2, se requiere ejercer un control fuerte por cada uno de nosotros. 3, para que exista corrupción, todos quisiéramos ser corruptos, pero no es así la cosa, ¿verdad? Porque la corrupción te permite cosas que no los puedes lograr mediante comportamiento de trabajo, de esfuerzo. Ese todos quisiéramos ser corruptos va en este contexto. ¿Podrá ser corrupto una persona que no tiene una cuota de poder? Por ejemplo, una persona que barre las calles, ¿podrá incurrir en actos de corrupción? Una persona que no tiene a su cargo ninguna facultad de administrar patrimonio, de administrar personal, de tomar decisiones sobre otros, ¿podrá incurrir en actos de corrupción? Obviamente que no. La corrupción exige como primera condición administrar una cuota de poder. Por más mínima que sea esa cuota de poder, es condición sine qua non para actos de corrupción. Por lo tanto, así las personas quieran acceder a puestos públicos, si es que no tienen una cuota de poder
Obviamente que no lo van a poder hacer. De ahí viene la frase, si todos quisiéramos ser beneficiarios de los actos de corrupción, no podríamos incurrir en actos de corrupción, porque para ello se requiere tener bajo control una cuota de poder. Y el dinero es una cuota de poder. ¿Quién tiene dinero? Bastante o mediana cantidad de dinero tiene un factor de corrupción sobre funcionarios o servidores públicos. Entonces, primera condición para incurrir en acto de corrupción, que el sujeto, que la persona pública o privada, administre una cuota de poder. Segundo requisito para que se genere un acto de corrupción, que esta persona haga mal uso del poder que administra. El poder que administra un funcionario público siempre tiene que estar en función a los fines constitucionales de su cargo público. Tiene que estar en función al servicio a la población, al servicio de la nación. Sin embargo, en el acto de corrupción, ¿qué sucede? La persona coloca sus atribuciones o cargos públicos al servicio propio, ¿verdad? Servicio propio de enriquecerse él o terceras personas, o a veces el partido, el grupo político. Segunda condición de todo acto de corrupción. Tercer elemento de los actos de corrupción tiene que ver que el acto de enriquecerse, ¿verdad?, abusando del cargo, abusando de la posición o de la función, va a significar afectar los intereses de la administración pública. La afectación de los intereses de la administración pública es otro elemento del acto de corrupción en el sector público. Porque hablemos bien, corrupción hay en todo ámbito de la vida humana, social, institucional, familiar. Pero cuando hablamos de la corrupción en el sector público, nos estamos refiriendo al núcleo más restrictivo de actividad humana, que debe ofrecer integridad, que debe ofrecer decencia. Porque si la administración pública está sumida en actos de corrupción, ese estado, doctores, es un estado bananero, es un estado en el cual todo se puede comprar y vender. De forma tal que la corrupción en la administración pública es vista como una calamidad, como una cosa que afecta al sistema democrático. Tienen bastante razón, ¿verdad? Pero no hay que perder de vista que se trata de una conducta humana frente a la cual hay que establecer mecanismos de control. El primer mecanismo de control es el autocontrol de la persona, el autocontrol del funcionario o servidor público, el autocontrol del particular que intenta ofrecer o dar dinero al funcionario público. En la administración pública de los países tercermundistas, los funcionarios son muy vulnerables por múltiples razones. Primero, por la forma como llegaron a ser funcionarios públicos. A lo mejor también pagaron para ser funcionarios públicos. En segundo lugar, por su nivel de remuneraciones, bastante precarias, ¿verdad? Un policía que gana 2.000 soles, 2.500, un profesor igual, una enfermera, un abogado del Estado. Las remuneraciones son muy pequeñas. Por eso hay que felicitar a los magistrados que están luchando porque se homologuen sus remuneraciones, ¿verdad? Eso está muy bien. Un magistrado no puede ganar menos de $10.000, como debe de ser. Ahora, si esos $10.000 no le bastan e incurre, además de eso, en acto de corrupción, ya la cosa puede ser, ya no podrá explicarse bajo criterios sociológicos, habrá que explicarlo bajo criterios antropológicos, ¿no? De que esa conducta humana innata está presente en él y el control propio o institucional no ejerce ningún efecto. Entonces, esas características son importantes al hablar de los actos de corrupción. Corrupción es entonces, en el sector público, aquella conducta de hacer mal uso de las cuotas de poder que administro, un uso abusivo del poder que tengo, que detento, con el objeto de enriquecerme, afectando los intereses de la administración pública. Muy bien. La corrupción se puede definir con base a una ecuación, ¿verdad? Como lo señalan los asesores de las Naciones Unidas, varios de ellos, ojalá que en el transcurso me vaya acordando de sus nombres, que dicen que corrupción es igual a monopolio más opacidad, obviamente, más discrecionalidad. En la corrupción siempre tiene que haber una situación de monopolio. Es un elemento importante para que se produzca la corrupción. Es decir, que, por ejemplo, la administración de la justicia solo se presenta, se sustancia y se decide en un solo órgano,
el órgano del Poder Judicial y el Ministerio Público. Hay monopolio. El comercio exterior se hace a través de un solo órgano. Las cárceles son administradas por un solo órgano. Esa es una situación de monopolio. Las contrataciones públicas las define el comité especial. Las concesiones lo definen los ministerios. Donde haya situación de monopolio, estamos sentando las bases para, no significa todavía que sean actos de corrupción, estamos sentando las bases de probables actos de corrupción. Entonces, corrupción es igual a situación de monopolio más opacidad. Cuando lo que se decide en algún sector de la administración pública no es en forma transparente, no es a puertas abiertas, no es para que las personas vean cómo se decide su conflicto, sucede opacidad. Y donde hay opacidad, se da un segundo factor para que ingrese el virus de la corrupción. ¿Cómo se deciden las contrataciones en el tema de los puntajes? ¿Están los postores observando cómo se hace la calificación de sus méritos? No, eso se decide a puerta cerrada, el comité. ¿Cómo se deciden las sentencias que tienen que ver con los justiciables? Cuando los colegiados evalúan la prueba, cuando los colegiados toman sus decisiones, podemos verlas, podemos visualizar a través de un medio televisivo cómo los magistrados debaten, cómo el ponente dice, esto es afirmativo para enviar a la cárcel, y los otros dicen, no señor, hay que analizar. ¿Podemos ver eso? No, eso es opacidad. La forma como se hace el control en el INPE para que una persona vaya a un régimen o a otro, se puede observar, eso es opacidad. Cuando las decisiones son tomadas al margen de la transparencia, se da el segundo factor de importancia para que puede existir corrupción. Y el tercer criterio es la excesiva discrecionalidad de las normas en función a las atribuciones de los funcionarios. Cuando las normas son imperfectas, imprecisas y están sometidas a discrecionalidad, puede también darse un tercer factor para que se produzca corrupción. A ver, cuando los plazos no son precisos, por ejemplo, para que una causa se decida ya en el Tribunal Constitucional, la norma dice 30 días, pero el Tribunal Constitucional puede demorar 2 años y después de 2 años saca su decisión. Ese lapso de tiempo excesivo significa que se le ha dado una discrecionalidad excesiva al Tribunal Constitucional. Igual pasa con nuestros magistrados. Los jueces deben resolver en los términos que establece la norma, pero hay circunstancias que no les permite resolver en esos plazos. Habrá que analizar cada situación concreta. ¿O es que se tomaron discrecionalmente plazos mayores? El criterio de los orígenes de la corrupción dice, ahí pueden haber cosas extrañas, cosas turbias. Y finalmente, un factor que es decisivo para desencadenar la corrupción es la inescrupulosidad de las personas, del funcionario. Sujeto inescrupuloso va a ingresar a la administración para hacer lo que él quiere hacer, enriquecerse, utilizar los resortes de la toma de decisión para provecho propio. Podrá haber monopolio, podrá haber discrecionalidad, opacidad, pero si el funcionario es correcto, es difícil que haya corrupción, ¿verdad? Esas serán las reglas, cómo funciona la administración pública. Se requiere entonces un factor personal, una variable necesaria, que el funcionario sea un tipo inescrupuloso. El que ingresa a la administración con fines personales, el que compra un puesto público para hacerse regresar lo que invirtió y agregar a eso una ganancia. Ese es el tipo que no puede llegar a la administración pública, ¿verdad? Es el tipo que está en contra de lo que establece la Constitución en su artículo 39 y 40, el servicio a la nación. Que puedan haber, otro punto, que se pueda haber justificación de los actos de corrupción. La corrupción, doctores, se ha visto ahora como una cosa de gran impacto social que afecta a las bases de la administración pública, de modo tal que casi nunca se analiza de si pueden haber actos corruptos justificables. ¿Es probable que pueda haber error de tipo en un acto de corrupción? ¿Por qué no? Por supuesto, la corrupción no es un delito que esté al margen de los otros delitos. Pueden haber actos de error que hacen atípica la conducta. Por ejemplo, de un cómplice cuando un funcionario le dice a su trabajador, por favor, anda a tal agencia y retírame este paquete. Y la persona va.
¿verdad? Esta persona es manipulada. Y en ese paquete obviamente hay un mecanismo corruptor dirigido al funcionario, al alcalde, al funcionario de la justicia. Este cómplice actuaría bajo un estado de error. O cuando alguien le hace una entrega a un funcionario por su cumpleaños, ¿verdad? Lo que se llama un acto socialmente adecuado, y él no se percata que ese regalo excede los parámetros de un comportamiento socialmente adecuado. En ese regalo le colocan, por ejemplo, un fajo de $5,000. Él piensa que es un regalo por su onomástico, por su cumpleaños. Claro, acá pueden esconderse lo que se llama las coimas disfrazadas, pero puede darse un mecanismo corruptor en estado de error de tipo. Un caso de justificación lo plantea muy claramente esa hermosa obra llamada La lista de Schindler, que ustedes lo han visto, que ustedes lo han leído y en películas ha salido, ¿verdad? Ante situaciones de gran abuso, ¿cuál es lo que prima? ¿Cuál es lo que debería tener mayor valor? ¿El acto de salvar vidas a través de mecanismos de corrupción o el hecho de enviar a las personas a la muerte? Entre el abuso y la corrupción, dos grandes males que asolan a las administraciones públicas. Obviamente que el abuso es mucho más deteriorante que los mecanismos de corrupción. La corrupción deteriora las instituciones en sentido político, en sentido económico. El abuso deteriora a la persona en su calidad de persona. En la lista de Schindler, que fue llevada a la película, ahí se aprecia que Oskar Schindler, un miembro, un alto ejecutivo nazi, un empresario, corrompe a los mandos militares en la zona de Cracovia, al sur de Polonia, donde él tenía sus fábricas, los corrompe dándoles dinero, bebida, dándole posibilidades de ascensos, porque él formaba parte del partido nazi, a cambio de que estos mandos militares no lleven a sus trabajadores a los campos de concentración. Y miren, esa conducta, de acuerdo al Código Penal alemán de esa época, era un acto de corrupción. ¿Cómo se va a permitir que un empresario le dé dinero a los funcionarios militares para que estos no cumplan con sus funciones? ¿Y cuáles eran las funciones? Hacer experimentos con los judíos. Él salvó con ese comportamiento corruptor a sus 1.300 judíos que trabajaban en sus fábricas. ¿Fue un acto de corrupción? Sí, señor. ¿Estuvo justificado? Por supuesto que estuvo justificado. Por eso que a él lo procesan, ¿verdad? Pero después comprueban que los actos que él realizó fueron actos en defensa de un bien superior, en este caso, la vida de sus trabajadores. A ver, veamos pues que algún juez acá en el Perú se atreva a plantear un acto, una situación de justificación de actos de corrupción. Un funcionario que por extrema necesidad para salvar vidas de una familiar en estado en el hospital, que había que abonar un dinero, aceptó una prebenda. Obviamente que debido a la alta reprochabilidad social que tienen los mecanismos de corrupción, va a ser difícil aceptar esa tesis. Pero que técnicamente es posible, sí es posible, doctor. Lo que va a generar en una decisión de rigor técnico es aceptar la justificación, pero administrativamente a este funcionario sacarle del ámbito de la administración. Muy bien. Antes de ingresar a los mecanismos de corrupción, ¿qué se protege aquí en la administración pública? Básicamente dos valores: la imparcialidad y la objetividad. Garantizar que la toma de las decisiones de los funcionarios públicos se lo haga en condiciones de imparcialidad. Cuando el funcionario va a tomar decisiones, cuando el funcionario va a emitir a través de sus resoluciones actos de función, actos de servicio, que implican una toma de decisión. Pero también se protege la objetividad en el desarrollo de un procedimiento, por ejemplo, en el caso de los fiscales. La actividad de los fiscales está definida por la objetividad, por el no apasionamiento, por la no injerencia de circunstancias extrajurídicas en el desarrollo de su investigación. Cuando la objetividad se lo afecta a través de mecanismos corruptores, obviamente que se producen actos de corrupción. Por cierto, que los fiscales también toman decisiones, pero la toma de decisión en el ámbito de la administración de la justicia corresponde más a los jueces. Una prisión preventiva, una constitución de persona jurídica, una sentencia, son actos de toma de decisión. La contratación de personal, una contratación laboral, una concesión, una buena pro en una obra, son toma de decisión. Y donde hay toma de decisión,
Se tiene que hacer con base a criterio de imparcialidad. Imparcialidad es ajenidad, es neutralidad. En la imparcialidad lo que debe formar la toma de decisión es la mejor prueba, el mejor argumento. Esos son los criterios que definen la imparcialidad. Pero cuando la toma de decisión está decidida por aspectos económicos, por presiones políticas, por favores políticos, obviamente que se afecta la imparcialidad y se incurre en actos de corrupción. Entonces, se protege la imparcialidad en la toma de decisiones, se protege la objetividad en el trabajo fiscal y se protege también lo que ahora ha adquirido el tema, los delitos de corrupción, se protegen las bases de los sistemas democráticos. Porque la corrupción, al haberse convertido en una pandemia, afecta no solamente ya la toma de decisiones, afecta la legitimidad democrática de los estados. Esto ha originado que los organismos internacionales, las Naciones Unidas, los convenios, hablen de la corrupción como un desestabilizador de las democracias. Obviamente que la corrupción se da también en los regímenes autoritarios, con mucha más razón, pero ahí la ausencia de información esconde el problema de la corrupción, ¿verdad? No por algo China cada cierto tiempo envía a funcionarios y generales a la muerte por incurrir en actos de corrupción. Muy bien, los mecanismos de corrupción. Nuestro Código Penal habla de 4 factores que inciden en la toma de la corrupción, es decir, donativo, ventaja, promesa y beneficio. Y son los medios a través de los cuales se van a producir las conductas de corrupción. Otros códigos penales son más estrictos. España habla de la dádiva, la retribución y el favor. Alemania habla de la dádiva y el ofrecimiento. Argentina se refiere a las dádivas. ¿Por qué nuestro Código Penal hace una mención tan amplia? Donativo, ventaja, gran ventaja de cualquier forma, beneficio y promesa. Bueno, el legislador ha querido cerrar todas las probables prácticas corruptas que se puedan realizar con cualquier tipo de mecanismo corruptor. ¿Cuál es la importancia de los medios o mecanismos corruptores? Que a través de ellos se produce la conducta típica. La conducta típica de aceptar, recibir, solicitar. ¿Qué cosa? Medio corruptor. Los mecanismos corruptores tienen que ser acreditados a lo largo del juicio oral, la dádiva, el donativo. ¿Qué cosa es el donativo? El donativo es el medio corruptor físico, fisicalizado, que ocupa un lugar en el espacio, que tiene un valor económico y que tiene capacidad para motivar el comportamiento del funcionario público. El donativo es por lo general el principal mecanismo corruptor. El donativo tiene un valor pecuniario. El donativo es algo que se lo puede apreciar, ver, a diferencia de la ventaja. La ventaja es otro mecanismo corruptor, pero que sin embargo no tiene una ubicación en el espacio, no está fisicalizada la ventaja. Por ejemplo, un ascenso, a cambio de que me des esta toma de decisión, un ascenso. Una condecoración es una ventaja, ¿verdad? Un cambio de lugar de trabajo. Hay muchas personas que quisieran trabajar en zonas donde, por ejemplo, en las zonas donde hay siembra de droga, policías que quisieran estar ahí. No creo que todos, pero alguien querría estar en esos lugares. Hay personas que por diferentes razones piden su destaque y a cambio hacen uso de mecanismos corruptores. Esos son ventajas. La ventaja es toda situación que eleva tu estatus, tus prerrogativas. Por ejemplo, una ventaja es que a un funcionario le ofrezcan descuentos en los pasajes de avión, que le den un tour. No le están dando una dádiva, le están dando ventajas. En este caso, ventajas de carácter patrimonial. ¿Ah? Que a un funcionario le digan, doctor, por favor, tiene mi gimnasio todo el año para usted y su familia, pero tengo un gasito con usted, a ver si es bastante blando conmigo. Esa es una ventaja, no le están dando dinero, no le están dando joyas, whisky, no, le están dando una ventaja de carácter patrimonial. Obviamente hay ventajas también de carácter no patrimonial, como los ascensos, ¿verdad? Como una ventaja no patrimonial, que se le ofrezca a un funcionario
dictar una clase, por ejemplo, en la Universidad de Oxford, y en tu idioma, en Harvard, en la Sorbona, y se han producido esos casos en el Perú, ¿verdad? Un magistrado se le redacta su discurso y que vaya a la Sorbona, se le coloca y que empiece a dictar un discurso ante alumnos de la Universidad de la Sorbona y se le reconozca con un certificado, ¿no? La universidad, el Instituto Francés de la Sorbona otorga el presente reconocimiento al profesor tal por haber dictado una conferencia. Ese es un gran mérito para una persona. ¿Quién tiene un reconocimiento académico de ser un expositor en la Universidad de Harvard, de Cambridge? Eso es una cosa que yo lo voy a hacer valer en toda parte del mundo. Mira, compadrito, yo no soy cualquier cosa. Esa es una ventaja no patrimonial. Las promesas son también mecanismos corruptores, solo que las promesas no tienen contenido propio. Las promesas siempre van a estar referidas, promesa de ventaja, promesa de donativo. La promesa como ofrecimiento futuro de entrega de una ventaja o de otorgamiento de una ventaja o de entrega de un donativo. Nuestro legislador ha colocado algo inquietante en los mecanismos corruptores. Habla del beneficio. ¿Qué es el beneficio? Que no sea un donativo, que no sea una ventaja y que no forme parte de una promesa. ¿Qué es un beneficio? Es toda aquella situación que produce satisfacciones personales en el funcionario o servidor. Un beneficio. Miren, nuestro código no se refiere a los favores, que sí lo hace el Código Penal español en el artículo 424. En España se refiere el que acepta, recibe dádiva, ofrecimiento, retribución o favor. El favor ingresó en el Código Penal español en el año 2010, cuando se hizo una reforma. E igual que aquí, se hacían muchos favores entre los miembros de los partidos políticos, la Unión Popular, los partidos socialdemócratas, la izquierda, entre ellos se hacían favores. Pero los favores que fueron planteados como conductas de corrupción no tenían representación en el tipo penal. Entonces en España se produjo una amplia discusión para hacer ingresar también en el Código Penal el favor. Porque el favor es considerado un comportamiento socialmente adecuado. ¿Quién no ha llamado al director de un hospital, por ejemplo? Para, por favor, hermanito, a ver si me reservas una cama. Yo sé de que la cosa es tremenda, ¿no? De que en los pasadizos están esperando su turno los pacientes. Pero te pido favor, como compañero de promoción. Se le está pidiendo un favor. ¿Ese favor será un acto de corrupción? En nuestro país, no. Pero la presencia desestabilizante del beneficio que contempla nuestro 393, 394 y los demás tipos penales, podría, a través de una vía de interpretación, hacer ingresar el favor. ¿Qué es el favor? Son situaciones que te producen satisfacciones personales o familiares. En el tema de los delitos de cohecho y de los mecanismos corruptores pueden darse en forma individualizada o pueden darse también en forma conjunta. Es decir, yo te doy una dádiva y también te doy una ventaja. O pueden ser en forma individual, solamente la dádiva. O te doy una dádiva y te ofrezco darte más en el futuro. O sea, pueden darse en forma unitaria, individual, o pueden ser en forma conjunta o progresiva. Los mecanismos corruptores, doctores, tienen que tener, primer requisito, suficiencia para motivar la voluntad del funcionario. Suficiencia motivadora, que es un elemento principal, fundamental. Por ejemplo, la entrega de un sol a un funcionario será un donativo suficientemente motivador para la toma de una decisión. La cuantía nunca se ha debatido en el Perú. Cuando un policía pide 5 soles o le dan 5 soles y acepta y da un acto de función a cambio, para no colocar una papeleta, se ha visto como un acto de corrupción, claro. Pero un sol, por ejemplo, una cajita de fósforos, un cigarrillo que te pido, que el juez, imagínense, que le guste fumar, y que le pida un cigarrillo al usuario, y el usuario le entregue, ¿podría OCMA considerar eso como un acto de corrupción, como un donativo? Ingresan aquí también el criterio de insignificancia. Podría entenderse que cualquier mecanismo corruptor no tiene cuantía, la ventaja
una ventaja sin valor patrimonial, obviamente que no tiene cuantía, porque la norma habla de cualquier tipo de ventaja. Pero en el donativo tiene que tener suficiencia motivadora. Y la suficiencia motivadora se rige también por el principio de bagatela. Donativos intrascendentes, poco en cuestión de magnitud pecuniaria, poco intensos, habría que considerar que no tienen la suficiencia motivadora para generar un acto de función. Un acto de función es una decisión de alto nivel. De modo tal, doctores, que en este tema de los mecanismos de corrupción hay que tomar en cuenta su existencia, hay que tomar en cuenta su función motivadora sobre la mente del funcionario, hay que tomar en cuenta que el funcionario conozca de la existencia del mecanismo corruptor, hay que vincular el mecanismo corruptor a la conducta del funcionario. Obviamente que se tiene que ser realista también, por ejemplo, y se tiene que estar a las prácticas de cada circunscripción. Cuando uno va a provincias, por ejemplo, va a la zona de la sierra, a la zona de la selva, es normal que una persona que es usuaria del sistema venga y le quiera ofrecer al juez o al fiscal una taleguita de huevitos para usted, señor magistrado. Eso no podría pensarse como un acto de corrupción. O su cuisito, yo me he enterado que a usted le gusta mucho el cuy. Podría procesarle a esa persona por tentativa de corrupción. Hay que analizar las circunstancias concretas en las cuales se mueve el juez, se mueve el funcionario público, el presidente regional, el alcalde, etc. Para no confundir lo que se llaman actos socialmente adecuados o conductas intrascendentes sin motivación corruptora, para no confundirlo con actos que sí son actos o medios que nos llevan a la corrupción. Muy bien, doctores, muchas gracias. Aquí termino la exposición. Gracias. Doctor Fidel, un minuto, por favor. Vamos a darle un reconocimiento al doctor Fidel por su prestigiosa presentación y aparte porque nos ha acompañado todo el año nosotros como SERPRO. Por favor, recibamos